La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, bienvenidos a la edición número 34 de la Feria Universitaria del Libro, ahora en su modalidad virtual por las razones ya de todos conocidas. Gracias por la invitación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de su División de Extensión de la Cultura ha organizado esta feria ya en diferentes modalidades. Yo he estado con ustedes en 3 ocasiones previamente y ahora pues estoy contento y emocionado. Soy Antonio Malacara, yo soy columnista de jazz del periódico La Jornada, pero además del trabajo periodístico me dedico a escribir. Tengo 13 libros publicados, 8 de ellos sobre el tema del jazz, y bueno, espero que en esta ocasión que vengo a presentar la Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México, pueda entrar en contacto, podamos tener nuevamente esa empatía lector-autor. A través de todos estos años hemos estado viajando con regularidad a festivales, a universidades en todo el país, para intervenir en mesas redondas o para presentar algún libro. Y en todas estas ocasiones, siguiendo, digamos, las dinámicas mismas del jazz, improvisamos. Hemos estado improvisando con los participantes en algún panel, con el público mismo. Pero en esta ocasión, que es una versión virtual, una modalidad virtual la que estamos teniendo, los tiempos también están acotados. Tenemos entonces, o intentaré al menos, no improvisar mucho. Y para ello, para evitarlo, y a petición de mis hijos, y por orden específica de mi esposa, hice un pequeño unos pequeños apuntes que impidan que nos vayamos más allá del tiempo estipulado. Bueno, entonces les decía, la presentación de hoy es del libro Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México. Este libro tiene toda una historia, tiene antecedentes que necesitan ser narrados para que no solo se contextualice su existencia, sino para que se comprenda un poquito más el porqué, los porqués de ello. El jazz en México, a pesar de la enorme fuerza y de la excelente salud a nivel de propuesta creativa, de propuestas creativas que tiene nuestro jazz, todavía hay gente que se pregunta, ahora todavía en el segundo semestre de 2021, todavía hay gente que se pregunta si existe el jazz en México. Se entiende un poco esto por la sobreoferta que hay de todo. Hay sobreoferta de todas las cosas en estos tiempos. La música, por supuesto, no es la excepción y el jazz tampoco lo es. Pero en esta sobreoferta de músicas, en este andar a veces un poco precipitado o un mucho precipitado en la internet, se pierden propuestas. Y el jazz pues es una de ellas, ya lo hemos dicho, yo lo he escrito en diferentes ocasiones, que dado que el jazz es la música más popular en la música académica, en la música clásica, y simultáneamente es lo más clásico dentro de la música popular, pierde un poco o un mucho de los apoyos que se dan en el trajinar
de las actividades culturales en México. El jazz queda en una suerte de emparedado cultural y no se le da la atención necesaria, nunca se le ha dado. Sin embargo, decía, goza de excelente salud al menos en el terreno de la creatividad, y por lo mismo podemos contar una historia de más de un siglo. El jazz en México tiene antecedentes documentados, tanto por escritores de Estados Unidos como por algunos periodistas y escritores de México. Ha existido y ha estado presente en la historia total, en la historia toda de esta música. Los jazzistas mexicanos o los músicos mexicanos que después serían nombrados jazzistas estaban ya en Nueva Orleans, en la cuna del jazz desde fines del siglo XIX. Esto es toda una historia que se puede contar un poco más despacio. Decía que hice unos apuntes para tratar de ser un poco más práctico y específico. Hace 25 años inicié una columna de jazz en el periódico La Jornada, acá en Ciudad de México, y entonces empecé a viajar recurrentemente a festivales, a conciertos específicos en alguna ciudad. Me invitaban a mesas redondas en diferentes partes, y entonces me fui dando cuenta paulatinamente que en absolutamente todo el país, en absolutamente toda la República Mexicana que por fortuna he podido recorrer, existen grupos de jazz. En todas partes hay grupos de jazz. Y hay públicos de jazz, por supuesto. Y hay promotores, y hay gente haciendo radio especializado. Somos una enorme minoría. Probablemente la existencia de los jazzistas, de los jazzófilos, de los festivales, de los clubes de jazz, pase desapercibida para los grandes públicos, para la gran masa. Probablemente pase desapercibida para ellos, decía, por la sobreoferta que hay de todo. Pero ahí está, existe. Y cuando yo empecé a comentar que en los 32 estados del país existían grupos de jazz y públicos de jazz, la mayoría de la gente no lo creía, o lo dudaban, al menos, incluidos compañeros, amigos de mucho tiempo que se dedican a escribir o a producir programas o a promover conciertos de jazz. Ellos me decían, Malacara, ¿de veras en los 32 estados del país hay jazz? Se me hace que pecas de optimista. Los más cercanos me decían chismoso. Pero fue entonces que se me ocurrió decir, bueno, entonces habrá que documentar esto. Habrá que hacer patente, dejar patente la existencia del jazz en todo el país. Y fue que propuse entonces un libro que lleva el título de Atlas del Jazz en México. Tiene toda una historia previa a esto. Fueron muchas las dificultades para lograr aterrizar el proyecto, pero se logró. Se logró gracias al apoyo de Margarita Saldaña, de la diputada Margarita Saldaña. Ella es una escultora. Desde que yo fui a visitarla, tenía diferentes exposiciones y era ya diputada federal. Margarita me apoyó, bueno, toda la Comisión de Cultura me apoyó, pero gracias a la intervención de la diputada Margarita Saldaña. Entonces empecé a dar fe, a mostrar y demostrar cada uno de los estados de nuestra república, sus historias, sus problemáticas para mantener el jazz vivo. Platiqué con los protagonistas, ellos dieron testimonio del surgimiento, del mantenimiento del jazz en cada una de sus lugares, pero además se hizo toda una relación de estudios, de grabación, de
clubes de jazz, de festivales y de historias, sobre todo de historias, de las historias del jazz en México. Pero no incluí ningún disco. No incluí ningún disco en el Atlas del Jazz en México porque hubiera sido imposible, totalmente imposible, hacer una selección. Cada selección implica una exclusión en automático, por supuesto. Entonces, el Atlas del Jazz en México apareció sin discos, pero repito, con mucha información de todo el país. Esto le gustó mucho no solo a los jazzófilos o a los músicos. Cuando apareció ya físicamente el Atlas del Jazz en México, ya había otras autoridades en la Comisión de Cultura. Llevé yo el Atlas, llevé el libro y les gustó. Les gustó a tal grado el resultado, el libro en sí, que de inmediato me dicen que seguía, que cuál era el siguiente paso. Santiago Taboada era el nuevo director o presidente de la Comisión de Cultura. Me dice, ¿qué sigue, maestro? Esto está muy bien. Y le dije entonces que la secuela lógica, que la secuela inmediata era una enciclopedia fonográfica. Recuerdo su rostro cuando dije yo la palabra enciclopedia y me dice, ¿una enciclopedia? Dice, ¿tanto así? Dice, ¿hay tantos discos de jazz en México? Le dije, sí, por supuesto. Hay muchísimos discos. Y ya estuvimos platicando. Le mencioné nuevamente la situación del jazz, que es una música de minorías. Le platiqué de varias experiencias, del por qué yo sostengo que sí es de minorías, que el jazz es una música de minorías, pero que somos una enorme minoría. Una minoría que cada día crece más. Con curiosidad y con mucha atención, Santiago Taboada escuchó las historias, los argumentos. Le platiqué cómo se llenó la sala Nezahualcóyotl en el Festival Nacional de Jazz que organizamos en 2008. Le platiqué cómo se llenó el Palacio de Bellas Artes, la sala principal del Palacio de Bellas Artes en 2 ocasiones cuando hicimos homenajes a los pioneros del jazz en México. Y que todo esto se daba porque los jazzófilos, la gente que escucha jazz, los melómanos en México, no solo son amantes de la música desde un disco o desde un playlist como se hace ahora, sino que realmente tienen que ir, ellos sienten la necesidad de estar presentes en el concierto en vivo del jazz, porque la música en vivo siempre es mejor. Una de las frases célebres de Venus Rey, pero si la música en vivo siempre es mejor, en el jazz es imprescindible, porque en el jazz hay un contubernio, un bendito contubernio entre los públicos y los músicos, entre los públicos y los escenarios. Esta retroalimentación que se da es siempre imprescindible para el jazz. Pero bueno, en mis apuntes les comentaba, además de la enorme minoría, tenía que comentar que si en los 32 estados de la República existe actualmente el jazz con grupos en activo, en un principio esto no se daba. No se daba porque el absurdo y patético centralismo de este país impedía que los músicos de estados, ciudades fuera del Distrito Federal pudieran desarrollar una carrera. El centralismo hacía que los músicos tuvieran que viajar al Distrito Federal para poder desarrollarse como jazzistas. Después de mucho batallar, este centralismo se fue diluyendo. De repente como que amenaza con querer regresar. Ojalá que esto nunca se logre. Ojalá que esto no se repita. Pero cuando estaba yo trabajando ya con la lupa en la mano, pude darme cuenta o ratificar
la sospecha de que los pioneros, los auténticos y verdaderos pioneros del jazz en México, no eran del Distrito Federal, ninguno de ellos. Ninguno de los grandes maestros habían nacido en el Distrito Federal. Solo por mencionar a algunos de los más grandes, como Chilo Morán, Mario Patrón, Héctor Jalal, el árabe, el famosísimo y célebre árabe. Ellos eran de Sinaloa, los tres eran de Sinaloa. Ismael Díaz también, el célebre director de orquesta, también era de Sinaloa. Tino Contreras, su hermano Mario, venían de Chihuahua. Tommy Rodríguez y Víctor Ruiz Pasos llegaron de Veracruz. Hilario Sánchez llegó de Chiapas. Rodolfo Popo Sánchez, ese excelente saxofonista, venía ¿de dónde venía? De Michoacán, el maestro era michoacano. En fin, el punto es que ninguno de los grandes pioneros del jazz en México había nacido en el Distrito Federal, pero habían tenido que llegar al Distrito Federal para hacer carrera. Todo esto ha ido quedando estipulado, ha sido una verdad un poco incómoda para muchos de mis paisanos chilangos, pero es una verdad tácita. Repito, el jazz en México nació gracias a los músicos que llegaron de las diferentes ciudades, de los diferentes estados al Distrito Federal. Uno o el único, probablemente, músico de los pioneros que nació en el Distrito Federal haya sido Freddy Noriega, el papá de Iraida Noriega, aunque él no es exactamente de los primeros pioneros. Él ya vendría a ser de la segunda estela de pioneros del jazz en México. Él ya es, digamos, de la generación de Juan José Calatayud y de esta segunda ola de excelentes jazzistas en México. Bueno, esto, repito, dio pie para que las primeras grabaciones de jazz fueran tan escasas como sensacionales, pues. El primer disco del que se da fe ya del jazz moderno en México es uno que se graba en 1954, un álbum triple, 3 LPs. Tal vez las nuevas generaciones no sepan qué es un LP, pero son discos de acetato, son discos de vinilo, discos grandes que se ponían para ser sonados por una aguja con un brazo sobre las tornamesas, esos tornamesas que están regresando por fortuna, porque la calidad de un vinilo es sensacional. Bueno, eran muy escasos esos discos, eran muy escasas las grabaciones, pero eran excelentes los músicos que las hacían. Eso es lo que estamos documentando, de lo primero que se documentó en la enciclopedia. Taboada, Santiago Taboada, manda uno de sus asistentes pocos días después de mi propuesta para la enciclopedia y me dice el asistente: maestro, buenas noticias, está aceptado el proyecto, tiene usted la luz verde para hacer 2 tomos de la enciclopedia. Y le dije: no alcanza. En el momento en que le dije no alcanza, la cara de sorpresa fue automática. Dice: ¿cómo no va a alcanzar, maestro? Son 2 tomos de 400 páginas cada uno. Y le dije: pues no alcanza, no tiene ni idea de la enorme cantidad de discos que hay de jazz en este país. Poquito después hablé con el presidente de Cultura, con Santiago, y me dice: Antonio, no podemos ya hacer uso de más recursos, pero no te preocupes, trabaja en esos 2 tomos y en la siguiente legislatura seguramente van a apoyar esto. Bueno, entonces apareció la enciclopedia
fonográfica del jazz en México. Esto fue en orden alfabético. El tomo 1 va de la letra A a la letra E. El tomo 2, que también ya está en circulación, recién acaba de aparecer. El tomo 2 va de la letra F a la letra J. Esto son 400 páginas, papel cuché, color, todas las páginas están a color, las fotografías, en fin. Esto se da porque cuando hablo, repito, con la gente de la nueva Comisión de Cultura, les dije que si el Atlas del Jazz en México había sido un éxito entre la comunidad jazzística, entre los melómanos del país, era porque el trabajo, las propuestas creativas de los músicos de jazz eran de primerísima línea y que ellos merecían un homenaje, así de sencillo, un homenaje. Que mi propuesta concreta era hacer una edición de lujo, que no se les había dado nunca la atención debida ni al jazz ni a los jazzistas en este país, y que hiciéramos una edición de lujo, un libro, 400 páginas en papel cuché, todas en selección de color, a colores pues, y aceptaron hacerles este homenaje a los músicos de jazz en México. Cuando lo empecé a comentar con algunos compañeros, me decían que estaba yo soñando, que no creían que se fuera a concretar esta promesa. Algunos me repetían lo que yo les decía ya entre bromas y en serio, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero yo seguí confiando y a final de cuentas salió. Llegó el apoyo, trabajamos. Al sacar la lupa, obviamente se multiplicaron las expectativas, se multiplicaron los cálculos, nos quedamos cortos en lo que pensábamos, porque el jazz en México era todavía más grande de lo que yo había calculado. Habiendo yo recorrido ya en diferentes ocasiones el país, pensé que tenía un cálculo muy, muy aproximado a la realidad en cuanto a cantidad de discos y algunos cassettes del jazz en México. Pero cuando esto, repito, ya se vio con lupa, se vio con microscopio y detenimiento, empezaron a salir más discos. Me di cuenta que el quehacer de los músicos de jazz no solo era muy intimista, sino que ellos mismos se mantenían en un regionalismo entendible, digamos, por todas las razones que ya he dicho de la no atención a la creatividad jazzística, pero entonces los mismos músicos de jazz mantenían un regionalismo y así la gente de Tuxtla Gutiérrez, en el sur, en el extremo sur del país, hacía sus festivales o hacía sus discos y los promovía solo a nivel local. Cuando mucho llegaban a saber de su existencia en Tapachula, en Comitán, algunos llegaban a Campeche o a Yucatán y ya. Era raro aquel grupo o aquel músico que extendía sus horizontes o sus promociones más allá. Igual se daba en el norte del país. Hay un grupo de excelencia, Ensenada Jazz, que desde hace ya 30 y tantos años tocan en Baja California. De hecho, es más común que los conozcan en San Diego, del otro lado del río, que los conozcan en el centro del país. Y Ensenada Jazz es un grupo de excelencia.
Ernesto Rosas, el pianista, director del grupo, ha hecho maravillas con esta música, pero sus propuestas viajaban probablemente a Sonora, a Coahuila, a Nuevo León, Chihuahua, y en México no, en México capital no se sabía mucho de ellos. Esto, en fin, ha ido subsanándose poco a poco, hemos tendido puentes y los programas de radio, los productores radiofónicos de radio, de los programas especializados, por supuesto, en jazz, han sido pieza fundamental para que esto se vaya extendiendo poco a poco. Salió pues la secuela y no solamente se sorprendía la gente, los lectores, de lo que estábamos presentando a fines de 2019 con el tomo 1, hace unos días con el tomo 2, se dieron cuenta de que el jazz era y seguía siendo de primera línea, pero otro de los enormes sorprendidos fui yo, repito, porque fui descubriendo cosas que no me imaginaba, propuestas locales que aunque se quedaban lamentablemente a nivel regional, eran propuestas de primera línea. Los jazzistas de muchas partes del país empezaron a hacer enlaces con las músicas tradicionales, con las músicas étnicas de sus regiones, y estos enlaces los llevaban a rediseñar todas aquellas músicas, y ejemplos empezaron a brotar por todos lados. En Oaxaca, por ejemplo, está el grupo Nundubaya. Son músicos, nietos, hijos de los músicos tradicionales oaxaqueños de la Alta Mixteca y algunos de los valles centrales de Oaxaca. Pero estas nuevas generaciones tomaron, obviamente, la herencia musical de sus padres y de sus abuelos y algunos bisabuelos incluidos, y empezaron a filtrarlos por la gramática del jazz. Los resultados son sorprendentes, verdaderamente sorprendentes. Y de la misma manera, vamos a dar un salto, por ejemplo, en Chihuahua capital, estaba el grupo del Desierto Jazz. Nundubaya en Oaxaca todavía existe. Del Desierto Jazz en Chihuahua desapareció lamentablemente, pero hicieron bastante labor trabajando con las músicas rarámuris, lo que nosotros conocemos como los tarahumaras, entre ellos se conocen como rarámuris, y del Desierto Jazz empezó a trabajar con ellos y los resultados también sorprendentes. Ya años antes en Jalapa, Veracruz, uno de los grandes centros jazzísticos de México, existía el grupo Orbis Tertius, con Guillermo Cuevas al frente, y ellos ya desde hace, ¿qué será?, 30, 35 años, trabajaban los sones veracruzanos, la tradición del son veracruzano con los códigos jazzísticos. Y así pudiéramos hablar mucho. Les digo que tengo el tiempo acotado, pero así también está el jazz tuncul de Alberto Palomo en Yucatán, o así está Ensenada Jazz, por cierto, también llegó a ser, Ensenada Jazz tiene un panóptico gigantesco, además de hacer el jazz contemporáneo que hacen, además de irse al swing. En un tiempo también trabajaron con la etnia quiligua, con la cosmovisión de la etnia quiligua, que es una de las regiones más apartadas del país. Y en fin, descubrir esto de las etnias, descubrir esto de los folclores rediseñados, me ha dado pie para un nuevo proyecto que espero se pueda aterrizar cuando la enciclopedia del jazz, enciclopedia fonográfica del jazz en México, llegue a su 4º tomo. El proyecto es Las raíces, las etnias y el jazz, y vamos a hablar de todos estos enlaces, de todas estas fusiones
entre las músicas tradicionales mexicanas y la gramática jazzística. Estaba yo trabajando ya en los primeros trazos cuando empiezan a comunicarse jazzistas de Europa, jazzistas mexicanos radicados en Europa, porque se enteraron de la enciclopedia fonográfica. Y entonces con la enciclopedia fonográfica ya circulando, llegaron noticias hasta Europa, y ahora estamos trabajando también con jazzistas mexicanos en activo en 11 ciudades de Europa. Ya nos mandaron toda su información, se está nutriendo mucho el proyecto de la enciclopedia. Y entonces, antes de las raíces, las etnias y el jazz, tendremos que trabajar con un proyecto que ya lleva el título de la canción del emigrante. Obviamente, haciendo uso a bote pronto de aquel tema de Led Zeppelin, de la canción del inmigrante. Concluyo diciendo por enésima vez, tanto en mis notas como en mis libros, que el jazz en México goza de excelente salud, que la enciclopedia fonográfica del jazz en México lo ratifica, y que ojalá se animen ustedes a darse una vuelta por estas páginas. Ojalá que conozcan estos libros y ojalá también que se animen a dar algún comentario en esta Feria Universitaria del Libro. Gracias nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por abrir estos espacios fundamentales para que sigan creciendo las músicas creativas en general y el jazz en particular. Muchas gracias, que estén bien. Y compartan, por favor, sean parte integral de todo esto. Sigan a las redes sociales de la Feria Universitaria del Libro, sigan a esta división de extensión de la cultura que por fortuna existe en la universidad. Den sus opiniones, hagan las preguntas que ustedes crean pertinentes. Sean parte de esto. Somos un todo. La FUL agradece tu asistencia.